Vamos a presentar ahora la perla que trata de las alergias a alimentos. Ya hemos dicho en otro sitio que el problema de las alergias es múltiple, que hay alergias a medicamentos, hay alergias a alimentos, hay asma, hay alergia a muchas otras sustancias, como por ejemplo la rinitis alérgica. Entonces, hoy en esta perla vamos a hablar específicamente de la alergia a los alimentos. Para ello tenemos aquí a Ángel Sánchez, que es el presidente de la Sociedad Española de Alergia a Alimentos, miembro también de la EFA, la Federación Europea, y que nos va a hablar de lo que es la alergia a los alimentos, y después le preguntaremos qué soluciones tenemos hoy día para la alergia a los alimentos. En primer lugar, háblanos de qué es la alergia a los alimentos. Hola, Javier. Bueno, la alergia a los alimentos es una respuesta errónea del organismo que entiende que una proteína de un alimento, puede ser leche, huevo, pollo, cacahuete, un fruto seco, es un agente extraño, un agente que le agrede y reacciona como reaccionaría ante un virus o una bacteria, con una reacción que puede cursar con síntomas leves, por ejemplo, enrojecimiento y picor en la boca, puede tener también síntomas digestivos, como diarrea y vómitos o dolor abdominal, también síntomas respiratorios, como por ejemplo dificultad al hablar, estrechamiento de la garganta, tos, y también puede tener síntomas nerviosos, como mareo, incluso pérdida de conocimiento. En los casos más graves, cuando se reúnen en la misma persona, en la misma reacción, síntomas que afectan a dos de estos sistemas, hablamos de una anafilaxia, que pone en riesgo la vida del paciente y, por tanto, exige aplicar una medicación de rescate que es la adrenalina. Entonces, ante esa reacción, pues lo único que tenemos que hacer es prevenir. El alérgico es una persona que puede hacer una vida normal, puede hacer deporte, puede estudiar, puede viajar. Lo único que tiene que evitar es el contacto con ese alimento o esos alimentos que le provocan la reacción. Entonces, es un fenómeno que está creciendo. Desde los años 70, que empieza el primer boom de las alergias ambientales, en el año 2000 se empieza a hablar ya de una segunda oleada epidémica que está vinculada a la alergia a los alimentos. Actualmente en Europa hay 17 millones de alérgicos a los alimentos y se habla que para el año 2050 tendremos del orden de un 50% de los europeos tendrán algún tipo de alergia. En España, entre el 6 y el 8% de los niños y el 1 o el 3% de los adultos tienen alergia a los alimentos. Son, por tanto, muchos cientos de miles de personas que tienen esta enfermedad. Esta enfermedad, como decíamos hace un momento, es una enfermedad alérgica. Y es importante decir que las personas nacemos con atopia o sin atopia. El que nace con atopia va a poder desarrollar enfermedades alérgicas. El que nace sin atopia no desarrollará enfermedades alérgicas en su vida. Y el que puede desarrollar, por tener atopia, enfermedades alérgicas, hay que tener en cuenta que estas pueden ser de múltiples manifestaciones. Unas veces son alergias a una cosa y otras veces son alergias a otra cosa. Y la manera de manifestarse las alergias, como decíamos, puede ser la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, el asma, las alergias digestivas, las alergias de tipo cutáneo, etc. Entonces, hay que saber que la persona que es atópica puede responder de maneras distintas con alergia. No quiere decir que la alergia sea solo un cajón. Y la persona que tiene alergias va a poder desarrollar alergias múltiples o a distintas cosas. Yo le preguntaría también ahora qué es lo que se está haciendo y lo que se puede hacer ante las alergias a alimentos. Bueno, desde los últimos años se ha experimentado un gran avance en lo que es la prevención de las reacciones. Por una parte, en el ámbito de la seguridad alimentaria ha mejorado muchísimo la información que se facilita sobre los alimentos. A través de un reglamento europeo ya cualquier fabricante que venda un alimento envasado tiene que informar sobre los ingredientes, destacando de alguna manera bien visible la presencia de uno
de los 14 grupos de alérgenos que incluye ese reglamento, donde están la leche, huevos, pescados, mariscos, crustáceos, sésamo, frutos secos, cacahuete, etc. Por otra parte, también la legislación obliga ahora a que cualquier establecimiento donde se venda comida, ya sea un restaurante, comida para llevar, tenga que facilitar esa información sobre los alérgenos, lo cual, desde el punto de vista de las personas que tienen la alergia a los alimentos, supone, por lo menos, tener una información, un punto de acceso a la información importante. También hay que destacar que alérgenos hay del orden de 170. Entonces, realmente esos 14, que son los más importantes cuantitativamente, pues es cierto que facilitan información. Pero, por ejemplo, en España, donde hay una tasa de alergia a frutas y verduras y a legumbres bastante alta, pues esa información no se recoge como obligatoria y, por tanto, puede generar problemas. En el ámbito educativo también ha habido avances, pero quizá más tímidos. La educación, el llevar a los niños al colegio es un momento crítico en la vida de las familias con niños alérgicos, porque pasan de estar en un entorno controlado y muy seguro, que es su hogar, a un entorno donde lo dejas 8 horas en manos de otras personas y donde, bueno, pues realmente se genera uno de los efectos colaterales que tienen las alergias a los alimentos, que es la ansiedad, la incertidumbre, el estrés, sube de manera exponencial porque, de alguna manera, dejas la custodia de tu hijo en manos ajenas. Hay un documento de consenso que hicimos las asociaciones de pacientes con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que establece una serie de recomendaciones para la gestión de las alergias a los alimentos y otras intolerancias, como la celiaquía, en los centros educativos. Y ya, pues, en función de la comunidad autónoma, el desarrollo de ese documento de consenso ha avanzado más o menos. Hay diferencias entre las comunidades autónomas, cosa que nosotros entendemos que no es aceptable. Tampoco se ha avanzado todo lo que se debería dentro de los propios colegios. Hay mucha resistencia a aceptar la medicación de rescate, la adrenalina. Hay mucha resistencia a pensar que si hay una reacción anafiláctica tengan que administrar un autoinyector, que es una cuestión muy sencilla de hacer, pero genera mucha duda entre el personal docente. Y también hay muchas deficiencias todavía, mucho que mejorar en el ámbito de la inclusión. La educación tiene que ser inclusiva y muchas veces nos encontramos que los niños con alergia a los alimentos son apartados de actividades o tenemos que apartarlos de actividades porque no se ha tenido en consideración su alergia ni en las actividades docentes, ni en las extraescolares, ni incluso en las excursiones, que muchas veces se plantean actividades que ponen en riesgo de reacción a los alumnos. Y luego, bueno, pues otras cuestiones, seguimos avanzando y es que quizá nos falta un marco legislativo y un marco de planificación a nivel nacional que prevea el futuro, que mire hacia adelante y que tenga en cuenta ese aviso que nos da la Unión Europea, que nos dice que las alergias van a seguir incrementándose. Por tanto, nosotros entendemos que hace falta un plan nacional de alergias en general, no de alergias a los alimentos, y que desde la Administración, con una vocación homogénea a nivel de todo el país, se dé una respuesta integrada al fenómeno de las alergias, de manera que podamos, pues, prevenir, reducir la prevalencia y, sobre todo, bueno, pues, dar la seguridad que cualquier alérgico, cualquier persona que tenga una alergia, sea alimentos, sea insectos, sea medicamentos, reciba el diagnóstico adecuado, el tratamiento correcto y que en su vida diaria se den las condiciones para que pueda desarrollarse plenamente como persona y vivir una vida con una calidad alta, que es lo que todos deseamos. En este sentido, hay que decir que las asociaciones de pacientes reclamamos que debe de haber la enfermera en los colegios. Es fundamental que hubiese enfermería en los colegios. Y también que pedimos, por otro lado, que la enfermera en los centros sanitarios de primaria, es decir, la medicina primaria, que haya también una cierta especialización de las enfermeras para que haya la enfermera de respiratorio, la enfermera de digestivo, la enfermera de hipertensión, que fundamentalmente tenga esa especialización para poder ser la que oriente y dé formación a los pacientes en estos temas, que al final lo más importante es que tengan conocimiento de las cosas y no miedo a las cosas. Sí, pero no todo debe recaer o toda la responsabilidad debe estar encima de la enfermera escolar. Realmente la enfermera viene muy bien porque puede hacer educación y prevención de la salud, puede atender una urgencia médica en el centro, pero entendemos que debemos en los centros escolares hacer mucho hincapié en la prevención. Evitar que se utilicen materiales como las tizas, que muchas veces tienen proteína de leche de vaca y que ante el niño alérgico o la niña alérgica puede provocar una reacción. También hay que prevenir en el comedor,
que se preparen menús específicos para los alérgicos, igual que para los celíacos, que se evite contaminación cruzada en las cocinas o que en el comedor haya personal que esté preparado, que sepa lo que es una alergia y que sobre todo esté pendiente de que no crucen alimentos los niños y, por supuesto, toda una serie de labores de prevención que eviten que se produzca la reacción. Como el riesgo cero no existe, que haya una enfermera es una garantía, Claro. pero también hay que tener en cuenta que la enfermera puede estar o puede no estar. Bueno, pero hay entradas y salidas. En los colegios hoy día ya está señalado que hay los psicólogos de los colegios para prevenir precisamente problemas que distorsionan a los niños y tal, porque a veces son pequeñas cosas que con eso se arregla. En la enfermería de colegio tendrías que cumpliría muchísimas cosas y además descargarías al profesorado de la responsabilidad que se está pidiendo a veces al que sea el que sepa por lo menos cómo se maneja un inyector de adrenalina, cómo se puede actuar en un momento cuando estamos ante unas situaciones que pueden ser graves y mortales en muy poco tiempo, en horas, en minutos. Con lo cual, yo creo que es muy importante ese tema. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Y espero que haya quedado el tema bastante claro y que las alergias van a ser un tema importante dentro de este congreso. Se ha hablado ya varias veces, ya hubo una mesa sobre asma, que también se ha hablado de la alergia, y con esto pues yo creo que va a quedar bastante matizado. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.